Celestial, te agradecemos por traernos a este servicio de adoración de la mañana, por un buen descanso nocturno, por la oportunidad de estudiar tu palabra al comienzo del día, y otro día en el que podamos servirte. A medida que comenzamos nuestro estudio, te pedimos que nos concedas la presencia y la dirección de tu Santo Espíritu. Tú perdonas nuestros pecados para que podamos entender tu voz cuando nos hablas, para que tú lo hagas. Permíteme estar escondido detrás de tu cruz, para que el mensaje transmitido sea uno desde tu sala del trono, en lo alto. Queremos que la lluvia tardía se derrame sobre nosotros. Permíteme estar escondido detrás de tu cruz, para que el mensaje transmitido sea uno desde tu sala del trono, en lo alto. Queremos que la lluvia tardía se derrame sobre nosotros. Te pedimos que prepares nuestros recipientes para recibir las verdades que bajan a través de esas tuberías, para que podamos tener aceite dorado para compartir con aquellos con quienes entramos en contacto. Te agradecemos por estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Este es el número 17. Para aquellos de ustedes que están viendo la transmisión en vivo, estamos en el punto eh, en nuestro proyecto de transmisión en vivo, si es que así lo llaman, donde están todas las transmisiones en vivo anteriores. Este es el número 17. Las primeras 16 han sido retiradas del sistema de transmisión en vivo. Han sido colocadas en nuestro sitio web. Si necesitas volver y revisar cualquiera de esos, ahí es donde debes ir, al sitio web de Future News y Future for America, y mirar las presentaciones anteriores. Esta presentación será retirada poco después de que terminemos. Esto nos permite pagar la menor cantidad por la transmisión en vivo durante el mes. Todavía hay algunas cosas que tenemos que resolver con todo esto, pero no podrás encontrar esos otros en la transmisión en vivo. Hasta ahora, estamos en una segunda sección de nuestra consideración de las dos tablas de Habacuc. La primera sección fue el respaldo de la hermana White al armisticio sobre estas tablas. Luego entramos a considerar la tipología de estos gráficos, y hemos estado dedicando mucho tiempo a esto. Tenemos mucho más que cubrir antes de entrar en nuestra tercera sección, que será mirar realmente las doctrinas en el gráfico de la palabra de Dios, y luego nuestra cuarta sección para mirar la controversia en el adventismo a lo largo de los años sobre estas doctrinas, estos gráficos. Ayer comenzamos a establecer una comprensión de uno de los pasajes más difíciles, al menos para mí, para ilustrar en Apocalipsis 18. Y digo, es difícil porque lo que vimos ayer era eso, hermana. La hermana White a menudo une estas tres historias: la historia de Pentecostés, la historia de los milleritas y la historia de la lluvia tardía. Y los paralelismos son simplemente perfectos. Pero estas mismas tres historias enseñan una lección secundaria sobre la purificación del templo. Y si no reconoces que la purificación del templo tiene especificaciones propias, entonces a veces puedes tener dificultades con eso. Ilustrando Apocalipsis 18, porque en Apocalipsis 18, que comienza en 9:11, Apocalipsis 18, verso 1, cuando miramos las líneas de juicio, el comienzo del juicio en la historia de los milleritas y el final del juicio en nuestra historia, podemos ver el empoderamiento del primer mensaje. Aquí está el 9:11, los ángeles ambos descienden. Entonces podemos ver que el segundo mensaje en la historia de los milleritas es cumplido por una actividad de los protestantes de los Estados Unidos, prefigurando un segundo hito en nuestra historia. Cuando los protestantes en los Estados Unidos aprueban una ley del domingo, entonces podemos ver el tercer hito en la historia de los milleritas, marcando cuándo comienza el juicio y señalando hacia un tercer hito en nuestra historia. Cuando termina el juicio y Miguel se levanta, y todo esto es válido. Pero cuando consideras que Cristo purifica el templo dos veces, purifica el templo para el adventismo, luego purifica el templo de los protestantes, y en la historia de los milleritas, primero purificó el templo de los protestantes y luego el de los milleritas aquí. El proceso de purificación sigue siendo los mensajes de los tres ángeles, así que verás un primer hito, un segundo hito y un tercer hito aquí, y luego un primer hito, un segundo hito y un tercer hito aquí.
Cuando lo miras desde la perspectiva de la purificación del templo, así que tienes que hacer una distinción entre estas líneas para poder verlas. Si no entiendes la distinción, te costará. ¿Sabes cómo puedes hacerlo? De todos modos, eso es con lo que estamos tratando. Y estamos usando las reglas de William Miller como un punto de referencia, la figura. Número 10. La regla. Número 10 de... La regla millerita dice que las figuras a veces tienen dos o más significados. Estamos usando esta verdad diciendo que estas líneas aquí tienen más de un significado. Como el día se usa en un sentido figurado para representar tres puntos diferentes en el tiempo. Prueba millerita. Esta regla. Y nos hemos estado enfocando en Ezequiel 12, que la hermana White identifica como pasaje secundario en las Escrituras. Eso está conectado a la historia del gráfico de 1843. Y el versículo 21 de Ezequiel 12 dice, y vino a mí la palabra del Señor diciendo, hijo de hombre, ¿cuál es el proverbio que tienes en la tierra de Israel? Diciendo, los días se han prolongado y toda visión falla. Diles, por tanto, así dice el Señor Dios, haré que este proverbio cese y ya no lo usarán más como un proverbio en Israel, pero diciéndoles, los días están cerca y el efecto de cada visión. Ahora, esto tuvo un cumplimiento en la historia millerita, pero principalmente se va a cumplir en nuestra historia. Y hemos pasado un poco de tiempo en las líneas de reforma antes de mirar esto con tanto cuidado como lo estamos haciendo. Y hemos mostrado que una de las características del misterio de la iniquidad, porque el misterio de la iniquidad es un hito en cada una de estas historias, y una de las características que Pablo identifica del misterio de la iniquidad es que ya está en acción. El misterio de la iniquidad es una obra que Satanás comienza antes de que el verdadero movimiento de reforma llegue a la historia. Antes de que Noé comience a construir el arca, los hijos de Dios han estado casándose con las hijas de los hombres, la mezcla de la semilla santa y la semilla impura. Es el símbolo del misterio de la iniquidad. Con esta mezcla de las dos semillas, antes del mensaje de Noé, cuando Noé aparece en la escena de la historia, tiene una población que está considerando su mensaje y que ya ha perdido su conexión con el Dios del cielo, porque no hay un terreno intermedio. Estás decididamente del lado de Satanás o decididamente del lado de Cristo. Y cuando te mezclas con la semilla impura, estás decididamente del lado de Satanás. En el tiempo de la liberación de Egipto, era el misterio de iniquidad egipcio, la filosofía, las costumbres, las tradiciones que los judíos habían aprendido en Egipto durante esos 100 años, cientos de años que les impidieron entender claramente el mensaje de Moisés y en última instancia los llevó a morir en el desierto. En la época de Cristo fue el sistema educativo griego el que había preparado a los judíos para rechazar el mensaje de su tiempo. En el tiempo del juicio millerita comienza con la casa de Dios, y la casa de Dios en el tiempo de los milleritas eran los protestantes. Están saliendo de la Edad Media, y lo que impide que los protestantes reciban el mensaje del primer, segundo y tercer ángel son las costumbres y tradiciones a las que se aferran del catolicismo romano. El ejemplo clásico de uno es, por supuesto, la sacralidad del domingo. Así que, cuando llegamos a nuestra historia, va a haber un misterio de iniquidad que entra en el adventismo. Antes de que comience el movimiento de reforma del adventismo, el movimiento de reforma final del adventismo comienza en 1989 y 30 años antes. 1989 nos sitúa en la conferencia bíblica de 1919, que es el punto de partida para la introducción de la interpretación protestante y católica. La Biblia, ahora estamos pasando a aceptar técnicas impuras para investigar la palabra de Dios y reemplazarlas con citas fuera de contexto. La razón
por la que tomé un tiempo para esto es que puede que no, véalo claramente, pero en Ezequiel 12 del 21 al 23, cuando traemos esto, lo reemplazaron, lo transpuesté, me lo han dicho desde la audiencia, reemplazamos la interpretación bíblica a través de textos aislados con el método crítico histórico, con la técnica que solo aquellos que tienen experiencia en la historia bíblica y una experiencia en lenguas bíblicas puede dividir correctamente la palabra de Dios. Permitimos que los seres humanos establezcan la autoridad de la palabra de Dios en lugar de usar la técnica llamada interpretación bíblica a través de textos aislados, lo que permite al Señor establecer la autoridad de la palabra de Dios. Cuando ves estas dos técnicas, estos dos enfoques opuestos al estudio de la palabra de Dios, y entiendes que uno de ellos es el misterio de la iniquidad, esa muerte ya había trabajado antes de que el movimiento de reforma final de los 144,000 apareciera en la escena. Y también entiendes que todos los profetas están hablando principalmente sobre el fin del mundo. Y entiendes que la historia millerita se repite al pie de la letra. Y entiendes en nuestra historia. Y entiendes que Ezequiel 12, del 21 al 23, fue identificado como un pasaje que era específico para la historia millerita. Entonces sabes que este pasaje será específico para nuestra historia. Y entonces puedes ver dos clases de adoradores en estos versículos que acabamos de leer. Una clase de adoradores dice, todas estas visiones han fracasado. Y otra clase dice, no, este es el periodo de tiempo donde se produce el efecto de cada visión. Y te mostraré el efecto de cada visión porque voy a presentar cada visión línea por línea ante tus ojos y puedes ver el efecto de cada visión. Así que en este versículo bien abordado, estás viendo la controversia en el adventismo entre el misterio de la iniquidad y las reglas milleritas de interpretación bíblica. Está bien, tenemos más que decir sobre eso en estudios posteriores, pero quería mencionarlo aquí. Así que ahora vamos a cambiar de tema. Lo que estamos haciendo aquí es abordar un pasaje difícil, Apocalipsis 18. Y ayer te mostramos cómo cuando abordamos Apocalipsis 18, el periodo de tiempo de la lluvia tardía, así como las líneas de juicio, la línea que identifica la apertura del juicio ilustra la línea que identifica el cierre del juicio, y estamos usando Pentecostés como el tercer testigo de estas cosas. A medida que colocamos eso en su lugar, entonces vamos a cambiar de tema y pasar a las purificaciones del templo. Ayer dije que había un número 40 aquí, y no quiero entrar en esto. ¿A qué no me refiero? No quiero entrar en el hecho de que puedes tomar Daniel 11:40 hasta Daniel 12:1 y puedes alinearlo perfectamente con la historia millerita. Y si comienzas la historia del medio correcto cuando la alineas en 1840, bueno, tienes 1840, versículo 40, 41, versículo 41, versículo 41, 42, versículo 42, hasta, ese es un estudio por sí mismo. Ese es un estudio que pone nerviosa a la gente porque no parece en absoluto posible. Así que solo mencionamos un poco de eso ayer y no voy a pasar mucho tiempo aquí. La historia del 11 de septiembre tiene lugar en la historia de Daniel 11, versículo 40. Daniel 11, versículo 40 identifica el colapso de la Unión Soviética en 1989, pero el versículo 40 continúa hasta el versículo 41, y el versículo 41 es la ley del domingo en los Estados Unidos. Así que el 11 de septiembre de 2001 viene después de 1989, pero antes de la ley del domingo. Así que esta historia aquí sigue siendo Daniel 11, versículo 40. Aquí es donde el ángel desciende y fue en 1840 cuando el ángel bajó. Y ayer, cuando estábamos comparando estas dos historias con la historia de Pentecostés, mostramos que Cristo bajó primero. Él se encuentra con María en el jardín y le dice, no me toques, aún no he ascendido a mi Padre. Y luego, el mismo día, Él viene y se aparece ante los discípulos. Él baja del cielo porque les permite tocarlos. Él dice, adelante, tócame, siénteme. Así que Él ha bajado. Y luego tienes una cita aquí. Y no sabía la cita de memoria ayer, así que no estaba dispuesto a ponerla en su lugar, pero la pondré. Y esto es de Hechos de los Apóstoles, página 26. Durante 30 días, durante 40 días, Cristo permaneció en la tierra, preparando a los discípulos para el trabajo que tenían por delante y explicando aquello que hasta entonces
habían podido comprender. ¿Qué está haciendo cuando baja? Él les está abriendo las escrituras y les está explicando el trabajo. ¿Y cuál es el trabajo? Bueno, en esta historia Juan nos va a dar la misma ilustración, porque a Juan se le dice que vaya y tome el pequeño libro de las manos del ángel y lo coma. Y cuando miramos a Ezequiel y Jeremías comiendo el pequeño libro, descubrimos que su trabajo es llevar un mensaje a la casa de Israel. Así que aquí, cuando Jesús baja durante estos 40 días, está explicando lo mismo que Juan representa simbólicamente en Apocalipsis 10. Durante 40 días, Cristo permaneció en la tierra, preparando a los discípulos para el trabajo que tenían por delante y explicando aquello que hasta entonces no habían podido comprender. Y cuando la hermana White comenta sobre Juan comiendo el pequeño libro, ¿alguien recuerda cómo define ella lo que significa comer el pequeño libro? La recepción alegre y la comprensión está bien, explicando aquello que hasta entonces no habían podido comprender. Habló de las profecías sobre su venida, su rechazo por parte de los judíos y su muerte, mostrando que cada una de estas profecías se había cumplido. Él les dijo que debían considerar este cumplimiento de la profecía como una garantía del poder que los acompañaría en el futuro. Trabajos. Entonces, se abrió el entendimiento. Leímos que podrían entender las escrituras y dijo, así está escrito, y así era necesario que Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día, y que se predicara el arrepentimiento y la remisión de pecados en su nombre entre todas las naciones, comenzando en Jerusalén. Y añadió, vosotros sois testigos de estas cosas. Durante estos días que Cristo pasó con los discípulos, ellos adquirieron una nueva experiencia. Mientras escuchaban a su amado Maestro explicando las Escrituras, a la luz de todo lo que había aprendido, su fe en él se estableció por completo. Llegaron al lugar donde podían decir, sé en quién he creído. Ahora bien, tal vez esto sea exagerado para algunos de ustedes, pero lo que se está construyendo aquí es un techo. ¿Está representando un sellado? Llegaron al lugar donde estaban. Lo que se está construyendo aquí es un sellado. Este, un sellado está representando un sellado. Llegaron al lugar donde estaban. Y la hermana White se extiende y no hay forma de que ella pudiera haber sabido esto. Y algunas personas argumentarán sobre esto. Pero llegaron a un lugar donde preferirían morir que pecar, porque llegaron a un lugar donde dijeron, sé en quién, creído. Está bien, este es un versículo de la Biblia. ¿Cuál fue la última cosa que dijo Ellen White antes de morir? Sé en quién he creído. Así que estas personas estaban asentadas en la verdad. Eso es lo que se está ilustrando aquí, hasta el punto de que preferirían morir que pecar, basado en este mensaje. Y eso es lo que estamos diciendo aquí. Hay un asentamiento en la verdad, un proceso de sellado que se está ilustrando. Comenzaron a darse cuenta de la naturaleza y el alcance de su trabajo, de que debían proclamar al mundo las verdades que se les habían confiado. Los eventos de la vida de Cristo, su muerte, su resurrección, las profecías que apuntan a estos eventos, los misterios del plan de salvación, el poder de Jesús para la remisión de los pecados. A todas estas cosas habían sido testigos y debían darlas a conocer al mundo. Debían proclamar el Evangelio de paz y salvación a través del arrepentimiento y el poder del Salvador. Está bien, así que estamos terminando lo de ayer. Daniel 11:40, 1840. Los 40 días comienzan aquí. Solo estoy estableciendo ese paralelo. Aquí está la preparación para el trabajo, abriendo su entendimiento. Aquí tenemos las 7 últimas plagas marcadas. Lo tengo aquí solo por cuestión de espacio. Aquí tenemos la comprensión de los 7 el sábado en esta historia. Y por supuesto, aquí en el año 34 de Cristo, Jerusalén iba a ser destruida. Pero la hermana White comenta sobre esto en la gran controversia. Y debido a la paciencia y la misericordia de Dios, él prolongó la destrucción de Jerusalén, que proféticamente podría haber tenido lugar en el año 34 de Cristo en la lapidación de Esteban. Así que justo aquí puedes entender destrucción de Jerusalén. Y también, en la gran controversia, la hermana White dice que la destrucción de Jerusalén es un símbolo de las 7 últimas plagas.
Así que puedes ver las marcas de camino y podrías seguir y seguir con las marcas de camino, pero ahora vamos a cambiar esto y cambiar el enfoque de nuestro estudio. Vamos a pasar de las líneas de juicio a las dos purificaciones del templo. Está bien, y vamos a avanzar a través de ellos lentamente. Para que no te perdamos, espero. Bien, ¿cuántas veces limpió Cristo el templo? Lo limpió 2 veces, al principio de su ministerio y al final de su ministerio. Tenemos una cita para ti también. Respaldemos eso a medida que avanzamos. Esto ya no es Pentecostés. Esta es purificación del templo. Y lo estoy poniendo en singular, porque ¿cómo transmite Jesús la verdad? Bueno, de muchas maneras, pero ¿cuál es la principal característica? Jesús al transmitir la verdad. Él ilustra el final desde el principio. Así que cuando lo tienes limpiando el templo al principio de su ministerio y limpiando el templo al final de su ministerio, entonces estas dos purificaciones del templo son las mismas. Él va a ilustrar lo mismo con ambos. Así que solo vamos a tratar con la purificación del templo aquí con esta línea y podemos poner algunas otras líneas aquí, pero estamos modificando poco. En el Espíritu de Profecía, volumen 2, página 102, dice que la vida futura de Cristo estaba trazada ante él. Su poder divino había estado oculto y había esperado en la oscuridad y la humillación durante 30 años. Y no tenía prisa por actuar hasta que llegara el momento adecuado. Hay un tiempo de espera que está marcado justo aquí. Él esperó durante 30 años en esta historia, ¿verdad? Ese es un exceso. No, es un exceso. Él esperó antes de que a su bautismo y en Mateo 3 o en otros lugares, pero está en tus notas del 13 al 17. En el bautismo el Espíritu Santo desciende en forma de paloma. ¿No es correcto esto? Así que aquí, cuando el símbolo divino desciende, sabemos muchas cosas. El mensaje está empoderado. El, el proceso de prueba comienza, pero esto es precedido por un tiempo de espera. Y luego lo voy a poner allí. Y luego el símbolo divino desciende en su bautismo. Amén. Veamos Romanos 6, 3, 5. Queremos poner en práctica este entendimiento del bautismo. Romanos 6, 3, 5. Y en estudios anteriores hemos identificado eso. Moisés simbolizaba a Cristo. Y cuando el mensaje de Moisés estaba siendo empoderado, fue en la prueba de la circuncisión. Y la circuncisión es un tipo que simboliza el bautismo. Pero en Romanos 6, versículo 3, dice, ¿no sabéis que tantos de nosotros, como fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en que su muerte, por lo tanto somos sepultados con él en el bautismo para muerte, para que, así como Cristo fue levantado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también debemos andar en novedad de vida, porque si hemos sido plantados juntos en la semejanza de su muerte, también lo seremos. En la semejanza de su resurrección. Entonces, ¿qué representa su bautismo? Muerte, resurrección. ¿Correcto? Está bien, así que tenemos su bautismo aquí. Y entendemos que eso representa muerte y resurrección. Mantén eso en tu mente. Después de su bautismo, en Mateo 4, versículos 1 al 11, él va al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Y cuántas tentaciones hay? Hay 3. 1, 2, 3. ¿Y cuál es la primera? Apetito. ¿Verdad? Voy a poner dieta porque
Una palabra más corta para escribir aquí. ¿Cuál es la segunda? Tentación. Está en tus notas, es presunción. Presuma y, y. ¿Cuál es el tercero? Adoración. Adoración, ¿verdad? Hay otras formas, puedes usar otras palabras para expresar estas mismas verdades, pero queremos ponerlas en práctica. Y queremos enfocarnos en la presunción, la segunda prueba. Porque, ¿por qué queremos hacer esto? Porque Jesús es nuestro ejemplo en todas las cosas. El libro Mensajes Seleccionados, tomo 1, página 281, dice, El libro de mensajes selectos, tomo 1, página 281, dice, Él nuevamente le exigió a Cristo. Esta es la segunda prueba, si Él era de verdad, Hijo de Dios, para darle evidencia arrojándose desde la vertiginosa altura en la que lo había colocado. Él instó a Cristo a mostrar su confianza en el cuidado preservador de su Padre, arrojándose desde el templo. En la primera tentación de Satanás, sobre el punto del apetito, trató de insinuar dudas respecto al amor y cuidado de Dios por Cristo como su Hijo, presentando su entorno y su hambre como evidencia de que no contaba con el favor de Dios. No tuvo éxito en esto. Luego trató de aprovecharse de la fe y la perfecta confianza que Cristo había mostrado en el Padre Celestial para instarlo a la presunción. Si eres el Hijo de Dios, échate abajo porque está escrito, Él dará los ángeles te guardarán y en sus manos te llevarán. No sea que en algún momento golpees tu pie contra la piedra. Jesús respondió de inmediato, está escrito nuevamente, no tentarás al Señor tu Dios. Él no se dejaría poner a prueba. Él no pondría la fidelidad y el amor de su Padre a una prueba innecesaria. Aunque estaba en manos del enemigo y colocado en una posición de extrema dificultad y peligro, él no, a sugerencia de Satanás, tentaría a Dios al experimentar presuntuosamente con su providencia. Satanás había traído las escrituras que parecían apropiadas para la ocasión, con la esperanza de lograr sus propósitos aplicándolas a nuestro Salvador en este momento especial. La segunda prueba es la presunción. La presunción es poner tu palabra por encima de la palabra de Dios. Y esas personas que introducen la prueba de la presunción lo hacen al introducir las escrituras y ponerlo en la luz equivocada. La segunda prueba trata sobre poner tu palabra por encima de la palabra de Dios. Y eso es justo eso es lo que hizo Eva. Eso es lo que hizo el rey Saúl. Observa la siguiente cita, Patriarcas y Profetas, 633. Pero Saúl presumió su exaltación. Saúl había sido exaltado. Él se había convertido en rey. Él tuvo una victoria. Ahora se va a poner presuntuoso. Y su presunción proviene de su exaltación. Este es el rey Saúl, pero Saúl presumió de su exaltación y deshonró a Dios por falta de fe y desobediencia. Aunque cuando fue llamado por primera vez al trono, era humilde y desconfiado de sí mismo. El éxito lo hizo volverse seguro de sí mismo. ¿Recuerdas cuando fue llamado por primera vez al trono? ¿Qué hizo? Él se estaba escondiendo entre el equipaje. No quería ser llevado al frente. Está bien. La primera victoria de su reinado había encendido ese orgullo en su corazón, que era su mayor enemigo. Orgullo del corazón. Perdón, peligro. ¿Qué dije? Ah, está bien, que era su mayor peligro. Está bien. El valor y la habilidad militar mostrados en la liberación de Jabes de Galaad habían despertado el entusiasmo de toda la nación. El pueblo honró a su rey, olvidando que él no era más que un agente a través del cual Dios había obrado. Y aunque al principio Saúl atribuyó la gloria a Dios, después se tomó el honor para sí mismo, perdió de vista su dependencia de Dios y en su corazón se apartó del Señor. Así se preparó el camino para su pecado de presunción
y sacrilegio. En Gilgal, la misma ciega autoconfianza lo llevó a rechazar la reprimenda de Saúl. ¿Qué significa esto? ¿A qué lo llevó esta ciega autoconfianza? ¿A qué lo llevó a hacer? Rechazar el espíritu de profecía. Está bien, esto es un rechazo del espíritu de profecía. Saúl reconoce que había pecado. Él había estado dispuesto. Si hubiera estado dispuesto a ver y confesar su error, esta amarga experiencia habría sido una protección para el futuro. Entonces, la presunción fue la segunda prueba para Cristo, y la presunción aquí es donde Saúl está exaltando a sí mismo, colocando su palabra por encima del espíritu de la profecía. Si vamos a relacionar esto con el fin del mundo, ¿qué es lo que se supone que debemos hacer? Profetas y Reyes 188 dice: el espíritu prevaleciente de nuestro tiempo es uno de infidelidad y apostasía, un espíritu de iluminación declarada debido a un conocimiento de la verdad, pero en realidad de la presunción más ciega. Las teorías humanas son exaltadas y colocadas donde deberían estar Dios y su ley. Así que presunción tiene que ver con personas que tienen conocimiento de la verdad, que colocan las teorías humanas y las exaltan por encima de la palabra de Dios. Satanás tienta a hombres y mujeres a desobedecer con la promesa de que en la desobediencia encontrarán la libertad, y la libertad que los hará como Dios. Así que esto nos lleva de vuelta al jardín del Edén. Serás como Dios. Se observa un espíritu de oposición a la clara palabra de Dios, una exaltación idólatra de la sabiduría humana por encima de la revelación divina. Por supuesto, esto muy bonito. Explicación de la técnica bíblica, de interpretación que comenzó en 1919. Este método histórico, crítico, gramatical de interpretar la Biblia por la sabiduría del hombre, en lugar de permitir que la Biblia se interprete a sí misma, así que lo ponemos en su lugar. Entendemos un poco sobre lo que es la presunción, que fue la segunda prueba de Cristo. ¿Qué estamos diciendo? Estamos diciendo que al observar la purificación del templo, esto comienza con un tiempo de espera. Cristo esperó 30 años antes de llegar a la escena de la historia. Entonces, su bautismo marca el empoderamiento, la prueba del mensaje. Su bautismo fue una representación de muerte y resurrección. Y de inmediato establece en esta línea profética una prueba triple. Y el primero es el apetito, el segundo es la presunción, y el tercero es la adoración. Él está en camino a purificar el templo en este momento, y antes de llegar allí realiza su primer milagro. Puedes ver esto en el capítulo 2 de Juan, versículos del 1 al 10, está en tus notas. Voy a leer un comentario del espíritu de profecía sobre este primer milagro. Dice que el regalo de Cristo en la fiesta de bodas fue un símbolo aquí marcado en esta historia como un hito. Es el matrimonio. Porque esta historia prefigura la historia de los milleritas, y nuestra historia es la historia de la parábola de las 10 vírgenes. Se trata de los casados. El regalo de Cristo en la fiesta de bodas fue un símbolo. El agua representaba el bautismo en su muerte, el vino, el derramamiento de su sangre por los pecados del mundo. El agua para llenar las tinajas fue traída por manos humanas, pero la palabra de Cristo sola podía impartirle la virtud que da vida. Así que con los ritos que apuntan a la muerte del Salvador, es solo por el poder de Cristo, trabajando a través de la fe, que tienen eficacia para nutrir el alma. La palabra de Cristo proporcionó una abundante provisión para la fiesta. Tan abundante es la provisión de su gracia para borrar las iniquidades de los hombres y para renovar y sostener el alma. En la primera fiesta a la que asistió con sus discípulos, Jesús les dio la copa que simbolizaba su obra por su salvación.
En la última cena, Él lo dio de nuevo. Quiero que veas eso si puedes. Él marca copa, el agua, el vino, la copa aquí. Y justo antes de la cruz lo hace de nuevo. El principio y el fin. Su obra está siendo simbolizada. En la última cena, Él lo dio de nuevo. En la institución de ese sagrado rito, por el cual su muerte iba a ser proclamada hasta que Él venga. 1 Corintios 11:26. Y el dolor de sus discípulos al separarse de su Señor fue consolado con la promesa de un reencuentro, y Él dijo: no beberé más del fruto de esta vid hasta el día en que lo beba nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Así que, y quiero que veas que el matrimonio está marcado en esta historia que lleva a la primera purificación del templo. Ahora, aquí está el lugar donde podemos establecer que hay dos purificaciones del templo en esa historia. Pero notarás al leer esta próxima cita que ella también va a vincular esta historia, la historia de Cristo, con la historia de los milleritas, porque esta es la historia donde se cumple el segundo mensaje del ángel. Y en nuestra historia, Mensajes seleccionados, libro 2, página 118. El profeta dice: vi a otro ángel descender del cielo. Esa es esta historia. Vi a otro ángel descender del cielo, teniendo gran poder, y la tierra fue iluminada con su gloria, y clamó con gran fuerza, con una voz fuerte, diciendo: Babilonia, la grande, ha caído, y se ha convertido en la morada de demonios. Este es el mismo mensaje que fue dado por el segundo ángel. Este mensaje es el mismo mensaje que se dio aquí. Ella acaba de unir estas dos historias. Pasando al siguiente párrafo. Cuando Jesús comenzó su ministerio público, limpió el templo de su profanación sacrílega. Entre los últimos actos de su ministerio estuvo la segunda purificación del templo. Así que, la última obra para la advertencia del mundo. Se hacen dos llamadas distintas a las iglesias. Y pasamos nuestro tiempo en esta cita en particular ayer, pero no hicimos énfasis, que se trata de las dos purificaciones del templo. Ayer señalamos desde una variedad de ángulos que habrá dos llamadas distintas a las iglesias. Apocalipsis 18, versículos 1 al 3, una llamada a sus ovejas. Apocalipsis 18, versículo 4, y delante es donde llama a sus otras ovejas. Dos llamadas distintas. Pero lo que la hermana White nos acaba de decir aquí es que estas dos llamadas, que representa la primera purificación del templo y la segunda purificación del templo. Y si esta es la primera purificación del templo, y lo es, en nuestra historia, primera, templo, purificación. Y esta es la segunda, purificación del templo. Entonces, aquí arriba, en esta historia que paralela a nuestra historia, esta es la primera, purificación, templo. Y esta es la segunda, templo. Ya sabes, lo hice. He trabajado con algunos hermanos que están produciendo DVDs y estudian las técnicas de Hollywood, no en un sentido negativo. Estudian las técnicas sobre cómo filmar, grabar algo correctamente y con el mejor efecto. Y hay ciertas reglas. Como cuando olvidé qué es, pero cuando estás haciendo video, solo se supone que debes mirar una escena por tantos segundos, ¿sabes? Como 12 segundos. Y luego se supone que debes cambiar a otra dirección, porque han descubierto, han probado, saben eso. Pero tu audiencia se aburre de mirar lo mismo. Después,
tanto tiempo, así que intencionalmente están cambiando de un lado a otro. Hay ciertas reglas y una de las reglas es que acabo de romper. Fui allí y estoy haciendo algo sin ningún diálogo. Está bien, no se supone que debas hacer eso. Se supone que debes mantener el mensaje fluyendo. Pero eso fue intencional. No se supone que deba hacer eso. Necesita sentarse aquí en este punto. Que las dos purificaciones del templo en la historia de Cristo están ilustrando dos purificaciones del templo en estas dos historias. Necesitas pensarlo, necesitas dejar que se asiente, porque esta purificación del templo va a tener una prueba de 3 partes en ella, porque el templo de Cristo, la purificación tuvo una prueba de 3 partes en ella. Y esta purificación del templo va a tener una prueba de 3 partes. Y esta una prueba de 3 partes. Y esta una prueba de 3 partes. Y tienes que ver la distinción entre esta prueba de 3 partes y esta prueba de 3 partes de la línea de juicio. Así que necesitas tomarte un... Es hora de pensar en estas verdades. Está bien. Siguiente página. Volviendo a Cristo. La primera purificación del templo y la segunda purificación del templo. ¿Cómo limpió él el templo? El deseo de todas las gentes, 590. Una vez más, El deseado de toda la gente es 590. Una vez más, la mirada penetrante de Jesús corrió el atrio profanado del templo. Todos los ojos estaban puestos en él. Sacerdotes y gobernantes, fariseos y gentiles, miraban con asombro y reverencia a aquel que estaba frente a ellos. Con la majestad del Rey del cielo, la divinidad brilló a través de la humanidad, dotando a Cristo de una dignidad y gloria que nunca había manifestado antes. La hermana White dice que 1840-44 fue una manifestación gloriosa del poder de Dios. Aquí, Él manifestó una gloria que nunca se había demostrado antes. Es la gloriosa manifestación del poder de Dios. Excepto por algunos de sus discípulos, el Salvador estaba solo. Cada medio fue silenciado. El profundo silencio parecía insoportable. Cristo habló con un poder que conmovía a la gente como un poderoso tempestad. Está escrito, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Su voz sonaba como ¿qué? ¿Una trompeta? ¿Y cuál es su voz? ¿Qué es una voz proféticamente? ¿Cuál es la voz que clama en el desierto? Es un mensaje, así que vemos un mensaje de trompeta asociado con la purificación del templo. Y esta es una manifestación del poder de Dios. Hagámoslo, más específico, la gloria de Dios. Está bien, primera purificación del templo. Todo correcto. The Manuscript Releases, volumen 18, página 91. Dice que la mañana antes de que se comiera la cena de la Pascua, Jesús se mezcló con la multitud que llenaba los patios exteriores del templo. Su indignación, justa, se despertó cuando descubrió que dentro del recinto, las voces de alabanza y oración se mezclaban con las voces, involucradas en la contienda del tráfico. Una voz de autoridad, Cristo, ordenó, quiten estas cosas de aquí. No hagan de la casa de mi padre una casa de mercancía. Él derribó las mesas de los cambistas y purificó los patios del templo de tráfico impuro. ¿Cuándo hizo esto? ¿Cuándo lo hizo? 80-27, pero el pasaje dice que lo hizo la mañana antes de la Pascua. ¿Y qué era la Pascua? La Pascua es la cruz. ¿No es así? Ahí es donde se cierra la puerta. Así que, en esta purificación del templo, y dejamos algunas cosas fuera, dejamos algunas señales importantes fuera, pero pusimos suficientes. Esta purificación del templo, la primera, comienza con un tiempo de desgarramiento. ¿No es así? Con un símbolo divino que desciende, comienza con un tiempo de tardanza, con un símbolo divino que desciende. marcando que el proceso de prueba está en marcha y el empoderamiento del mensaje. ¿No es así? La prueba en el desierto nos dice que esta historia es un proceso de prueba de 3 partes. Y en la tercera prueba, ¿qué sucede? Juicio, ¿qué más? La puerta se cierra. Está bien, la puerta se cierra. Pascua, ¿qué debían hacer?
poner la sangre en el dintel y en los postes, iban a dejar la puerta abierta para que el ángel de la muerte pudiera entrar. Sí. La Pascua es un cierre de la puerta. La tercera prueba, juicio, la cruz. Entonces Cristo marca el matrimonio, porque esta es la historia del matrimonio. Y luego, con un mensaje de trompeta, limpia el templo, marcando el comienzo de una manifestación del poder de la gloria de Dios. ¿Ves eso? Sí, está bien. Vamos a la segunda purificación del templo, porque limpió el templo al principio y al final de su ministerio. Ministerio. ¿Y por qué estamos mirando la purificación del templo? Porque acabamos de leer. Entonces, en el último trabajo de advertencia para el mundo, se hacen dos llamados distintos a las iglesias. Y ella ha mencionado estos dos llamados distintos como dos purificaciones del templo. Está bien, hay un tiempo de desgarramiento en la segunda purificación del templo. Está bien. Nota, deseado de todas las gentes. Hay un tiempo de tardanza en, en la primera purificación del templo. 526 y 529. Con ansiedad esperaron una palabra de Jesús. ¿Quién está esperando? María y María están esperando una palabra de Jesús porque su hermano Lázaro está muriendo. Y quieren que Jesús venga y lo sane. Saben que si Jesús está allí no va a dejar que muera, pero Jesús no viene. ¿Qué hace él? Él tarda. Con ansiedad esperaron una palabra de Jesús. Mientras la chispa de vida aún estaba presente en su hermano, oraron y esperaron a que Jesús viniera, pero el mensajero regresó sin él. Sin embargo, trajo el mensaje. Esta enfermedad no es para muerte. Y se aferraron a la esperanza de que Lázaro viviría con ternura. Intentaron decir palabras de esperanza y aliento al sufriente que estaba casi inconsciente. Cuando Lázaro murió, ¿qué estaban? Amargamente, decepcionadas. Aquí tenemos una decepción con el tiempo de espera. ¿Tenemos otros tiempos de espera que estén asociados con la decepción? Sí. Tenemos la decepción de Esther, cuando se enteró de que su pueblo iba a ser asesinado. Ella y Mardoqueo estaban muy decepcionados. Y ella fue a decírselo al rey. No, ella se quedó. Ahora, el siguiente párrafo. Al retrasarse en venir a Lázaro, Cristo tenía un propósito de misericordia hacia aquellos que no lo habían recibido. Él se quedó, que al resucitar a Lázaro podría darle a su pueblo incrédulo otra evidencia de que Él era la resurrección y la vida. A un pueblo incrédulo otra evidencia de que Él era la resurrección y la vida. ¿Qué es la resurrección y la vida? Bautismo. Tenemos el bautismo justo aquí y la muerte y resurrección de Lázaro al mismo tiempo. ¿No es así? Él se resistía a renunciar a toda esperanza por el pueblo, las pobres y errantes ovejas de la casa de Israel. Su corazón se rompía por su impenitencia. En su misericordia, Él decidió darles una evidencia más de que Él era el restaurador, el único que podía traer a la luz la vida y la inmortalidad. Esta iba a ser una evidencia que los sacerdotes no podían malinterpretar. Esta fue la razón de su retraso en ir a Betania. ¿Y qué es Betania? Betania es una casa. ¿Qué es? Ani. Dijiste higos. Esa es Betania. ¿Qué es Betania? ¿A dónde fue Cristo? ¿A dónde fue Cristo? Él dejó el cielo, dejó las riquezas y vino a la tierra, a la pobreza. Él fue a Betania, a la casa de los pobres. Él fue a la casa de los pobres. Esta fue la razón de su retraso en ir a Betania. Este milagro culminante, la resurrección de Lázaro, iba a sellar con el sello de Dios su obra. Y la afirmación de su divinidad. Aquí está el proceso de sellado.
marcado en la purificación del templo. Si puedes verlo. ¿Y a dónde va? Él va a la entrada triunfal. Por supuesto, ya hemos leído esto antes, pero en el Espíritu de Profecía, volumen 4, páginas 250 a 251. La hermana White va a comparar la entrada triunfal de Cristo aquí, porque este es el lugar al que se dirige en la segunda purificación del templo. Ella va a comparar la entrada triunfal al grito de medianoche. El grito de medianoche no se sostenía tanto por argumentos, aunque la prueba bíblica era clara y concluyente. Iban con ello, un poder impulsor que movía el alma. No había duda ni cuestionamiento. En la ocasión de la entrada triunfal de Cristo, la gente que se había reunido de todas partes del país para celebrar la fiesta, se agolpó en el monte de los olivos, y a medida que se unieron a la multitud que estaba escoltando a Jesús, captaron la inspiración del momento y ayudaron a aumentar el grito. Bendito el que viene en el nombre del Señor. De igual manera, los incrédulos que acudieron a la reunión adventista, algunos por curiosidad, otros simplemente por burla, sintieron el poder convincente que acompañaba el mensaje. He aquí, nuestro esposo. Viene. Así que está en camino a la segunda purificación del templo aquí. Una vez más, hubo un tiempo de desgarramiento en esta historia de la purificación del templo. Hay un bautismo, una vez más. Una vez más hubo un tiempo de tardanza en esta historia de la purificación del templo. Hay un bautismo una vez. Representado en la muerte de Lázaro. Hay una decepción asociada con este tiempo de desgarramiento. Se nota un proceso de sellado. Y la entrada triunfal es parte de la historia. Y cuando se lleva a cabo la entrada triunfal es un cumplimiento. Típicamente, vamos a Zacarías 9:9. Pero el primer punto de referencia a esta historia se encuentra en Génesis 49, 10, 12. Dice, el cetro no se apartará de Judá, ni el legislador de entre sus pies. Ahora, tenemos la intención de tratar esta verdad profética aquí en nuestras próximas presentaciones. Pero esta es una predicción de Silo. Y Silo va a entrar en la profecía en un momento particular, pero la profecía que predice a Silo está aquí en Génesis. El cetro no se apartará de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él será la reunión del pueblo, será la reunión del pueblo. ¿Cómo está no conectado esto con Silo? Atando su potro a la vid, y el potrillo de su asno a la vid escogida. ¿Quién es la vid escogida? Cristo, y está atado con el asno. Cuando hablas de Silo, la primera mención de Silo, y tendremos que entender quién es Silo. Él es el aroma de Dios, Él es Cristo. La primera mención de esta profecía particular sobre Cristo está atado con la profecía del asno. Él lava las vestiduras en vino y sus ropas en la sangre de las uvas. ¿Y cuándo es que Silo lava sus vestiduras en vino y la sangre de las uvas? En la cruz, en vino y la sangre de las uvas. En la cruz. Así que cuando venga Silo, evidentemente será en el periodo de la cruz. Y esto es así. Y está conectado con el mensaje del asno. Está bien, nota. Aquí está el punto de referencia típico en las escrituras para la entrada triunfal. Pero, entendido correctamente, esto es solo Zacarías comentando sobre los comentarios de Moisés en Génesis 49. Zacarías 9:9 dice, regocíjate en gran manera, oh hija de Sión. Grita, oh hija de Jesús. He aquí tu rey. Viene. ¿Quién es el rey? Es Silo. Está bien. He aquí tu rey viene a ti. Él es justo y trae salvación, humilde. Y que la vid está conectada con el asno y montando sobre un asno y sobre el potro, sobre el hijo de un asno. Así que, si vas a Mateo 21 ahora, Mateo 21, versículos 1 al 12. Y cuando se acercaron a Jesús y llegaron a Betania, esa es la casa de los higos, hacia el monte de los olivos. Entonces Jesús envió a sus discípulos
diciéndoles, ve a la aldea que está enfrente de ustedes, y enseguida encontrarán un asno atado y un potro con ella. Desátenlos y tráiganlos a mí. Tráelos a la vid, traiga el asno a la vid. Y si algún hombre dice, ¿y por qué él va a lavar sus vestiduras en la sangre de la cruz? Y si algún hombre les dice algo, ustedes dirán, el Señor los necesita y enseguida los enviará. Y todo esto se hizo para que se cumpliera lo que fue dicho por el profeta, diciendo, digan a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti manso y montado sobre un asno, y un potro, el hijo de un asno. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asno y el potro, y les pusieron sus ropas, y lo pusieron sobre él. Y una gran multitud extendió sus mantos en el camino. Otros cortaron ramas de los árboles y los extendieron en el camino, y las multitudes que iban delante y las que seguían gritaban, diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Y cuando él llegó a Jesús, toda la ciudad se conmovió, diciendo, ¿quién es este? Y las multitudes dijeron, este es David, este es Shiloh, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Así que en esta purificación del templo, mientras se dirige a esta purificación del templo, él está escribiendo sobre el mensaje del asno. ¿Lo ves? Cuando se trata del mensaje del asno, es un gran mensaje. Es el mensaje que el adventismo se niega a ver. ¿Quién está en el asno? Cristo está en el asno. Cristo el Rey está en el asno. Shiloh está en el asno. La justicia de Cristo está en el asno. Y el mensaje que lleva el mensaje de la justicia de Cristo no es reconocido. Y si no reconoces ese mensaje, no reconoces la justicia de Cristo. Sí, no es un tema pequeño en la profecía bíblica. Es un gran tema. Así que aquí, cuando el pueblo de Dios al final del mundo está siendo informado, oye, el Islam regresó a la historia profética el 11 de septiembre de 2001 y el pueblo de Dios dice, no creemos eso, no queremos escucharlo. No lo saben. El gran volumen de evidencia profética que apoya esta posición y la razón por la que no lo saben es porque no quieren saberlo. Les desafía a dejar de lado sus prácticas de vida pecaminosas, así que se niegan a ver. Pero nota, en el nacimiento de Cristo, desde el principio hasta el final, el nacimiento de Jesús está marcado por el Islam, la muerte de Jesús está marcada por el Islam, el asno de la profecía bíblica. Ve a Mateo 2, versículos 1 al 20. No lo leeremos por falta de tiempo, pero haremos un comentario al respecto. Mateo 2. Nace en el versículo 1, y hay sabios que vienen del este. Estos son los hijos del este. Estos son los descendientes de Israel. Este es un símbolo del Islam. ¿Y por qué vienen los niños, los sabios del este, a su nacimiento? Perdóname por estar ahí. ¿Tienen un propósito? ¿Pero qué los llevó allí? Vieron una estrella, pero entonces, ¿por qué no puedes salir cada noche y ver una estrella? Ellos entendieron que esta estrella era un cumplimiento. ¿De qué? Una profecía. ¿Qué profecía? La profecía de Balaam. ¿Con quién está asociado Balaam? Los hijos del este. La profecía en la Biblia que establece Balaam es la que trae a los sabios del este, un símbolo del Islam, al nacimiento de Jesús. ¿Y quién era Balaam? Él era un profeta falso. ¿Es Mahoma un profeta falso? Sí, está bien. Así que hay todo un campo de investigación en esta historia. Pero vienen y le dan a Jesús regalos. ¿Cuál es el propósito de esos regalos? Porque Herodes, un representante de quién? ¿De Grecia? Herodes es un representante de quién? ¿De quién? Roma pagana. Está bien, Herodes es un representante de Roma pagana. Roma pagana, ¿cuál es uno de los símbolos de Roma pagana? El número 10. Herodes es un símbolo del dragón.
Número 10, ¿qué va a hacer? Él va a hacer lo mismo con Jesús, que el faraón intentó hacer con Moisés. Él va a matar a todos los bebés en la tierra para intentar destruir al libertador. Eso es lo que va a hacer Herodes, el símbolo de Roma. Entonces, ¿qué tiene que hacer José? Él tiene que huir a Egipto. Pero José, él es un hombre de Betania, por así decirlo. Él no es de Betania, pero es un hombre pobre. Él no tiene los recursos para huir a Egipto. Entonces, ¿quién le da los recursos para huir a Egipto? Islam, sabios de Oriente. Está bien. ¿Dónde vemos esa historia? ¿Ves esa historia? En la historia de José. ¿Cuántos de sus hermanos lo vendieron a los comerciantes israelitas? 11, 10. Benjamín estaba en casa. Así que una vez más tenemos el número 10 persiguiendo a José. Pero son los comerciantes israelitas, es Islam, quien lleva a José a un lugar seguro, donde a Egipto. Porque Jesús va a ser el que salga de Egipto, así como Israel salió de Egipto. Pero pensar que puedes separar el papel del Islam de estos pasajes de la Biblia es un pensamiento que solo proviene de la interpretación del estudio bíblico del protestantismo apóstata, caído. Cuando traes línea sobre línea en la interpretación de textos, el papel del Islam está presente a lo largo de las Escrituras. ¿Cuál es? Génesis 37, 27 a 28. He olvidado mis propias notas. Estoy avanzando. Está bien, este es José siendo vendido. ¿Está bien? ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo que al principio del tiempo de Cristo aquí en la tierra y llevando a la cruz, el Islam está asociado con Cristo, está atado a la vid. Y cuando Él entra en la entrada triunfal, está entrando en esa historia que es paralela. En el grito de medianoche, que lleva a la purificación del templo, Él es llevado en el asno. El mensaje que lleva, el muy importante mensaje del rey que viene. ¿Cuál es el mensaje del rey que viene en la historia de los milleritas? He aquí, el esposo viene. Es el grito de medianoche. Se lleva, está impulsado por el mensaje. Es el clamor de medianoche, se lleva, está impulsado por el Mensaje del Islam, pues el caso en la historia de los milleritas. Sí, el he aquí el esposo viene era la capacidad de identificar realmente. 22 de octubre de 1844. ¿Pero por qué había alguna validez en eso? Porque el principio del año día ya había sido confirmado el 11 de agosto de 1840. el principio día por año. Con la restricción del Islam y el cumplimiento de la profecía bíblica. El principio del año día había sido confirmado en un mensaje del Islam. Y fue esta confirmación la que le dio fuerza con el mensaje del grito de medianoche. He aquí, el esposo viene. Es el asno el que lleva a Cristo. En la entrada triunfal, el mensaje del asno. En la página 6 de tus notas, dice, no debemos desviarnos hacia canales mundanos. Considera la purificación del templo al comienzo del ministerio de Cristo y al final de su vida, sus labores personales bajo la apariencia de humanidad. ¿A quién encontró él empeñado en el lucro? Los judíos habían convertido los atrios del templo en una escena de tráfico sacrílego. Habían convertido la antigua y sagrada institución de la Pascua en un medio de vil lucro. Cristo transformó el servicio sagrado en profano, una vez sagrado servicio instituido por el mismo Cristo, en una adoración a Mamón. Pero Cristo entró de repente en los atrios del templo. La divinidad brilló a través de la humanidad, y levantando un látigo de cuerdas pequeñas en sus manos, con una voz que volverán a escuchar en la ejecución del juicio, él dijo, quita estas cosas de aquí. Está escrito, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Estos sacerdotes y gobernantes vieron, por así decirlo, a un ángel vengador con una espada llameante, como el que custodiaba el árbol de la vida. Hoy
Este trabajo sacrílego se está repitiendo más que nunca. Nacerán mensajes y aquellos que han rechazado los mensajes que Dios ha enviado escucharán las declaraciones más sorprendentes. El Espíritu Santo invertirá este anuncio con una santidad y solemnidad que parecerán terribles a los oídos de aquellos que han escuchado los ruegos del amor infinito y no han respondido a las ofertas de perdón y absolución. Con una santidad y solemnidad que parecerán terribles a los oídos de aquellos que han escuchado los ruegos del amor infinito y no han respondido a las ofertas de perdón y absolución, la deidad herida e insultada hablará, proclamando los pecados que han estado ocultos, mientras los sacerdotes y gobernantes, llenos de indignación y terror, buscaban refugio en la huida, en la última escena de la purificación del templo. Así será en la obra para estos últimos días. Las desgracias que se pronunciarán sobre aquellos que han tenido la luz del cielo y sin embargo no la han atendido, las sentirán, pero no tendrán poder para actuar. Esto está representado en la parábola de las vírgenes sabias y necias. Ella acaba de vincular la purificación del templo en nuestro tiempo con la parábola de las 10 vírgenes. No pueden obtener un carácter de las vírgenes sabias y no tienen aceite de gracia para discernir la luz clara o para aceptarla. No pueden encender sus lámparas ni unirse a la procesión que va a la cena de las bodas del Cordero. Quiero que veas aquí que lo que purifica el templo es un mensaje. La divinidad se manifiesta a través de la humanidad en un mensaje. ¿Qué mensaje? Bien, el mensaje de la trompeta. Fue el 11 de agosto de 1840 el mensaje de la trompeta. Bueno, sí, esa fue la profecía temporal de la sexta trompeta. ¿Qué tal el 11 de septiembre? ¿Ese es el mensaje de la trompeta? Sí, esa es la tercera desgracia, la séptima trompeta. ¿Qué hace? Purifica el templo. La divinidad manifiesta en la humanidad. Al limpiar el templo de los compradores y vendedores del mundo, Jesús anunció su misión de purificar el corazón de la contaminación del pecado, de los deseos terrenales, de las lujurias egoístas, de los hábitos malignos que corrompen el alma. Citado Malaquías 3, versículos 1 al 3. Cuando se trata de la purificación del templo, la hermana White menciona Malaquías 3. Lo que hemos hecho aquí esta mañana, si no está siguiendo la lógica. Lo que hemos hecho es superponer ambas purificaciones del templo en el tiempo de Cristo, línea sobre línea. Hicimos esto porque la hermana White nos informa que hay 2 purificaciones del templo en cada una de estas historias. Queremos ver cuáles son las características, los hitos proféticos de las purificaciones del templo, y luego llevarlos a la historia de los milleritas y a nuestra historia. Y antes de hacer eso, queremos poder relacionar el pasaje en Malaquías 3, porque este es el punto de referencia para la purificación del templo, tanto en el tiempo de Cristo y al final del mundo, y también en la historia de los milleritas. Esto es lo que abordaremos mañana. Terminamos aquí. Queremos resumir esto un poco más. La purificación del templo comienza con un tiempo de espera basado en el testimonio de 2. Cristo esperó durante 30 años. Él esperó mientras Lázaro estaba siendo puesto a dormir. Esto fue una decepción para Marta, y Marta se asoció con este tiempo de espera. Y luego, el símbolo divino desciende en su bautismo, y el símbolo divino representa la muerte y la resurrección, lo cual Lázaro también logró. En esta misma historia, como un punto de referencia secundario a la misma verdad, la resurrección de Lázaro representa el sellado. Este fue el milagro culminante de Cristo. Este fue el sello en su obra. Era el tiempo de sellado. Cuando Él va a purificar el templo, es un proceso de prueba en 3 etapas, como se representa por su tiempo en el desierto. ¿Y cuánto tiempo estuvo en el desierto? 40 días. Y en el estudio de ayer, ¿cuánto tiempo estuvo Él
instruyendo a los discípulos después de que él bajó 40 días. Historias paralelas. Pero el de ayer no fue la purificación del templo. El matrimonio está marcado en esta historia porque esto va a prefigurar la parábola de las 10 vírgenes, que es la parábola del matrimonio. El mensaje de la entrada triunfal de Cristo, el mensaje que anuncia, he aquí, el esposo viene, es llevado por el mensaje del asno, Cristo. Entra en Jerusalén montado en el asno, y cuando él pronuncia este mensaje en el templo, es una manifestación del poder de la gloria de Dios. Y conduce a la Pascua, conduce a la cruz, conduce al tercerito. Esto conduce a la tercera prueba de adoración. Mañana tomaremos estos y los pondremos en estas historias. Mostraremos que en cada una de ellas hay un mensaje y que el mensaje está capacitado para probar a esta generación. El mensaje que está empoderado aquí es el mensaje del primer ángel que pone a prueba. Este es el primer paso para la primera prueba para los protestantes. La segunda prueba es una prueba visual. Protestantes. Y la tercera prueba para los protestantes es donde se cierra la puerta. Hay un mensaje en esta historia. Va a ser el mensaje de 1844. Se cambia de 1843 a 1844. Así como este mensaje está empoderado, este mensaje está empoderado. En el mensaje del clamor de medianoche, la entrada triunfal se repite y la puerta se cierra aquí en el lugar santo, así como los protestantes cerraron la puerta aquí. En esta historia para el adventismo, el mensaje del tercer ángel está en poder cuando el Islam es contenido, así como el Islam fue contenido aquí. Hay una prueba visual para el adventismo que tiene lugar y conduce al cierre de la puerta para el adventismo en la ley del domingo. El mensaje para el mundo no es el mensaje para el adventismo. La prueba visual para el adventismo es el regreso al viejo camino representado en estos dos símbolos. Es el regreso a las sendas antiguas representado en estos dos símbolos. Pero el adventismo no va a ir a los protestantes fuera del adventismo en la ley del domingo. Y digan, ahora necesito enseñarles sobre la historia millerita y cómo esa historia fue encubierta durante más de 150 años. El adventismo va a presentar al mundo la ley del domingo. Y el mensaje de la ley del domingo comienza justo aquí, sábado, domingo. Está empoderado con la plena efusión del Espíritu Santo. Esta es la primera prueba de los protestantes. Su segunda prueba es una prueba visual. Van a mirar hacia arriba y ver un signo de N y decidir si van a responder a ese signo de N, que es los 144,000. Y su tercera prueba, Una insignia levantada, que es los 144,000. final, es donde se cierra la puerta cuando Miguel se levanta. La puerta se cierra para el adventismo aquí en la ley del domingo. Eso es lo que mostraremos mañana, si Dios quiere. Oremos. Padre Celestial, queremos estar entre aquellos que son levantados como un estandarte, pero sabemos que aquellos que participan en esa obra gloriosa reflejarán perfectamente tu carácter. Habrán llegado a un punto en el que preferirían morir que pecar, y todavía tenemos cosas que necesitan ser logradas en nuestra propia experiencia si vamos a estar entre ese número. Damos permiso a tu Espíritu Santo para hacer lo que sea necesario en tu obra providencial, para llevar a cada uno de nosotros a lugares donde reconocemos esas áreas que necesitan ser apartadas y superadas, y luego pedimos que nos des el poder y la disposición a través de tu Espíritu Santo para entrar en esa obra
para que podamos estar entre ese número. Oramos por una bendición sobre el trabajo que estamos haciendo a través de la transmisión en vivo y la grabación. Oramos por una bendición sobre aquellos que están viendo estas cosas. Y te presentamos este día y pedimos que nos hagas efectivos en nuestro servicio para ti durante el resto de este día. En el nombre de Jesús, amén.